Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video de estática. En esta ocasión les traigo este ejercicio sobre momentos de un par de fuerzas. El ejercicio dice lo siguiente: si P es igual a 20 libras, reemplace los tres pares por un solo par equivalente. Especifique su magnitud y la dirección de su eje. Como dice el enunciado y como podemos ver en la imagen, hay tres pares de fuerzas: el par de 16 libras, el par de 40 libras y el par de magnitud P, que en el ejercicio nos dice que lo tomemos como 20 libras. En el anterior video habíamos dicho que podíamos definir el momento de un par como la multiplicación entre la magnitud de ese par y la distancia perpendicular que hay entre ellos. Esta ecuación es conveniente utilizarla cuando estamos trabajando un plano 2D. En este caso estamos trabajando en el espacio, estamos trabajando en un plano 3D, en un plano X, Y, Z. Por lo cual sería más factible utilizar la ecuación de momento vectorial. Entonces, como me están pidiendo un momento equivalente o un momento resultante, yo puedo decir que el momento resultante va a ser igual a la suma de los momentos de dichos pares. Donde, por ejemplo, yo puedo decir que M1 va a ser igual al momento realizado por el par de 16 libras. M2 va a ser el momento ejercido por el par de 20 libras. Y M3 va a ser el momento ejercido por el par de 40 libras. Para realizar estos productos vectoriales, vamos a ayudarnos con este esquemita que a mi parecer es más sencillo que realizar una matriz y solucionarla por determinantes. Entonces, si aún no está relacionado con este método, te invito a que veas alguno de los videos en el que lo utilizo. Aquí trazamos estas líneas para tener una mejor visualización de este plano y podemos ver que el origen va a ser el lugar en donde se intersecten esas líneas. Entonces, para el momento 1 vamos a analizar el par de 16 libras. El vector R va a ser la distancia perpendicular que hay entre las líneas de acción de las fuerzas del par. Para el caso del par 1, ese vector R va a ser 30i. La fuerza de 16 libras va totalmente hacia abajo. Entonces, el vector fuerza va a ser igual a menos 16, porque va hacia abajo, en el eje Y, o sea, menos 16J. Podríamos decir entonces que M1 va a ser igual a 30 por menos 16, menos 480 y cruz J. Bueno, ahora nos vamos al esquema y miramos que I cruz J va a dar K. Por lo tanto, M1 es igual a menos 480 en K. Unidades de libra por pulgada. Bueno, ustedes se preguntarán por qué tomé el vector R hacia la derecha. Y bueno, esto es una decisión totalmente personal, simplemente de gustos. Pero si yo hubiera querido, también podría haber tomado el vector R de derecha a izquierda. Entonces, vamos a hacer ese vector de derecha a izquierda. A ver qué valor nos da. Entonces, el vector R de derecha a izquierda tendría un valor de menos 30, porque va hacia la izquierda, en el eje X, o sea, Y, producto cruz por el vector de la fuerza. Bueno, ¿y qué fuerza encontramos acá en la punta de esta flecha? Pues 16 libras. Y esas 16 libras van en el sentido positivo del eje Y. Entonces, ese vector fuerza va a ser 16 en Y. Ahora, multiplicando menos 30 por 16 da menos 480. Y producto cruz J. Nos vamos al esquema e I cruz J va a dar K. Entonces, como podemos observar,
por cualquier camino vamos a obtener el mismo valor. Ahora vamos a hallar el momento 2, que es el momento que va a realizar el par de 20 libras. Entonces, el vector R, que es la distancia perpendicular que hay entre las fuerzas de 20 libras, va a ser el mismo vector R del momento anterior. Entonces podemos dejar este vector R. Ahora, perpendicular a ese vector R está esta fuerza P. Como está en el eje positivo, va hacia adelante y está en el eje Z, tendrá un valor de 20K. Podemos decir entonces que M2 es igual a menos 600, que es la multiplicación entre menos 30 y 20, y cruz K. Si nos vamos al esquema y vamos de I cruz K, vemos que esto tendría como resultado menos J, porque iría en contra de J. Por lo tanto, M2 es igual a menos 600 menos J. Entonces, M2 es igual a 600 en J, unidades de libras por pulgada. Ahora vamos a hallar M3. Para eso primero debemos definir el vector R, que es el vector que está entre amarillo. Ese vector R iría desde B hasta D. Entonces, ese R3 sería menos 10 en J más 10 en K más 15 en I. O 15 en I menos 10 en J más 10 en K. Todo esto en unidades de pulgadas. Para hallar el vector fuerza utilizamos la siguiente ecuación. El vector F3 va a ser igual a la magnitud F3 por el vector unitario que va desde D a E. Este vector unitario DE va a tener la misma dirección que la fuerza de 40 libras. A ese vector unitario lo definimos como el vector DE sobre la magnitud del vector. Ese vector DE lo podemos expresar mediante sus componentes. En la gráfica podemos observar que tiene una componente en el eje Z y una componente en el eje Y. El valor de la componente en Y no lo conocemos. Sin embargo, si analizamos el triángulo que se forma aquí, que es el mismo triángulo que podemos observar acá con las medidas, podemos ver que si hacemos una relación de triángulos, podemos obtener esta altura, a la que llamamos Y. Si analizamos este triángulo pequeño, podríamos decir que la relación que hay entre su altura y su base va a ser igual a la relación que hay entre la altura y la base de este triángulo más grande. De esta relación despejaríamos Y y encontramos que ese valor de esa altura es igual a 5 pulgadas. Ahora sí, ya conociendo este valor, podemos definir el vector de E. Entonces el vector unitario de E va a ser igual a 5J menos 10 en K sobre su magnitud, que va a ser la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. El resultado de esta raíz cuadrada es 5 raíz de 5 y repartiendo el denominador para cada una de las componentes del vector, tendríamos que el vector unitario de E sería raíz de 5 sobre 5 en J menos 2 raíz de 5 sobre 5 en K. Ya conociendo el vector y conociendo la magnitud de esa fuerza, podemos hallar el vector F3. Utilizando la propiedad distributiva, quedaría entonces que el vector F3 es igual a 8 raíz de 5 en J menos 16 raíz de 5 en K. Todo esto en unidades de libras. Ya tenemos el vector R y ya tenemos el vector F, por lo cual podemos hallar el momento 3. Ahora, realizando este producto vectorial entre estos dos vectores, obtendríamos lo siguiente. Esto que vemos acá simplemente es el resultado de operar todos estos términos. Podemos entonces simplificar un poco conociendo que el producto vectorial entre dos componentes iguales va a dar 0. Por lo tanto,
J cruz J dará 0 y K cruz K también. Ahora, con este esquema que tenemos acá, nuevamente vamos a encontrar el resultado entre el producto vectorial de cada uno de estos vectores unitarios. Y cruz J. Y cruz J da K. Y cruz K. Y cruz K da menos J. J cruz K. J cruz K da I. K cruz J. K cruz J da menos I. Simplificando un poco estas expresiones, estos términos, obtenemos que el vector M3 es 120 raíz de 5 en K más 240 raíz de 5 en J más 160 raíz de 5 en I menos 80 raíz de 5 en I. Sumamos los términos que tengan el mismo componente y ordenamos obteniendo 80 raíz de 5 en I más 240 raíz de 5 en J más 120 raíz de 5 en K. Todo esto en unidades de libra por pulgada. Ya tendremos entonces nuestros tres momentos. Ahora el momento resultante va a ser igual a la suma de estos tres vectores. Reemplazando entonces tendríamos estos términos para el momento resultante. Ahora operamos los términos que tengan componentes iguales y obtenemos que el momento resultante es 80 raíz de 5 en I más 1136,66 en J menos 211,67 en K. Este momento vendría en unidades de libras por pulgada. Y este sería entonces el par equivalente. Para hallar la magnitud, simplemente sacamos raíz cuadrada a la suma al cuadrado de cada uno de los componentes de ese vector, como vemos acá. Entonces, el resultado de esta operación es 1170 libras por pulgada. Y ya solo faltaría hallar la dirección del eje. Bueno, para hallar la dirección del eje, partamos de la idea de que el momento vectorial yo lo puedo definir como la magnitud de el momento por el vector unitario del eje. Si despejamos de esta ecuación el vector unitario, esto va a ser igual al vector mr sobre su magnitud. Reemplazando esos valores, obtenemos lo que podemos ver acá. Ahora, si repartimos el denominador para cada uno de sus componentes, el vector unitario tendría el siguiente valor: 0,153 en I más 0,97 en J menos 0,181 en K. Ahora, yo también puedo decir que el vector unitario a lo largo de la línea de acción de ese momento puede ser definido de la siguiente manera: coseno de teta x en I más coseno de teta y en J más coseno de teta z en K. Ahora, si igualamos componentes, tendríamos lo siguiente: coseno de teta x es igual a 0,153, coseno de teta y igual a 0,97 y coseno de teta z igual a menos 0,181. Despejando cada uno de estos ángulos, obtenemos lo que se puede apreciar aquí. Ahora, calculando cada uno de estos ángulos, obtenemos los siguientes datos. Teta x es igual a 81,2 grados, teta y igual a 14,07 grados y teta z es igual a 100,43 grados. Estos serían entonces los ángulos que me definen la dirección de ese momento. Acá tenemos una representación breve de lo que acabamos de hallar. Entonces, en morado, en color morado tenemos
las componentes del momento resultante. La componente en X de ese momento es positiva, la componente en Y es positiva y la componente en Z es negativa, o sea, va hacia atrás. Ese momento resultante entonces va a ir desde el inicio de ese vector hasta el final en la componente K. Ese va a ser el que está en color turquesa, va a ser el momento resultante. Ahora bien, los ángulos que obtuvimos acá simplemente son los ángulos que hay con respecto al eje en cuestión. Entonces, θ x va a ser el ángulo con respecto al eje X, θ y el ángulo con respecto al eje Y y θ z el ángulo con respecto al eje Z. Y bueno muchachos, ya con esto terminamos el video. No sin antes decirles que cualquier duda u opinión la dejen en los comentarios que yo estaré leyéndolos. También que si te gustó el video, le des like, comenta y compártelo. Y si no te has suscrito, hazlo, me ayudarías demasiado. Ya dicho esto, nos vemos en un próximo video.